Deseo saludar con la paz del Señor Jesucristo, deseando también, ¿verdad?, que su bendición sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos están sintonizando, que están escuchando. Que sea el Señor, ¿verdad?, el que los bendiga en todo. Eso es nuestro propósito. Venimos aquí a compartir con ustedes lo que también hemos recibido del Señor. Antes de citar las escrituras que voy a estar refiriendo, quiero hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, en esta tarde para darte gracias infinitas por todo lo que nos das, todo lo que nos concedes, Señor. Muchas gracias por los beneficios que recibimos de ti. Gracias, Señor. Te suplicamos, te pedimos tu dirección, tu ayuda, tu respaldo, Señor, en todo. Que seas tú, Señor, el que hable por mis labios, Señor, que llegue al corazón de las personas que están viendo, Señor, mis hermanos en la fe, las personas simpatizantes del Evangelio. Que tú seas, Señor, el que toque sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y ahora, en la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nosotros con nuestros propios ojos, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Y luego dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual haced bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Vuelvo a releer este versículo 21, el versículo 20. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Se fija usted? Es muy importante en el desarrollo, en el crecimiento, en nuestro crecimiento, tener en mente, ¿verdad?, estas escrituras. Y yo podría decir, ahora más que nunca. ¿Y por qué? Porque, como lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, nos ha tocado vivir en el tiempo más difícil, en el tiempo más tremendo, en donde, oiga, cuántas cosas están pasando. Terremotos, cuántas cosas, cambios climáticos, pero sobre todas estas cosas, oiga, lo más importante, lo más tremendo es, como lo hemos marcado, el apóstol Pablo lo escribió a segunda de Timoteo, el capítulo 4. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego el verso 3, fíjese lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese, Pablo el apóstol fue muy, ¿cómo decir?, muy centrado, ¿verdad?, en su explicación, en las cartas que escribió a aquellos hombres, ¿verdad?, como en este caso, tratándose de Timoteo, advirtiéndole ¿de qué? De lo que venía adelante. Por eso también decimos que estos hombres no nomás fueron apóstoles, estos hombres que el Señor escogió, no nomás fueron apóstoles, sino que también profetas, porque profetizaron de cosas tremendas que habrían de venir y que ahora nosotros, los que nos ha tocado vivir en este tiempo, las estamos viviendo y las vamos a seguir viviendo hasta el último tiempo, ya cuando venga el Señor. Porque por eso es importante que todos los que hemos obedecido al Señor, que lo hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como todo lo que Él es. Porque no nomás es el Hijo de Dios, sino que es el mismo Dios manifestado en carne. Lo hemos obedecido, nos hemos entregado a Él, ¿verdad? Y los que ya tenemos tiempo caminando, hemos dicho, es cosa de seguir caminando y cada día con más acercamiento, con más, ¿verdad? De que no nos apartemos de su palabra, de lo que Él dice. Él, el Señor Jesús, todos los que ya estamos mayormente en el Señor entendemos que Él escogió estos vasos, los escogió Él para traerlos con Él. Al único que no anduvo con Él fue el apóstol Pablo. El Señor nos alcanzó, fue el Señor el que nos salvó, cambió
el rumbo de nuestra vida, de nuestro mal vivir. Oiga, y nos hizo nuevas criaturas por la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. El Señor lo dijo. La carne de nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ahora, oiga, mi deseo en esta tarde es, ¿verdad?, hablar lo importante que es reconocer enseguida del reconocimiento, ¿verdad?, porque al Señor, porque mire, el proverbista dice el capítulo 3, en uno de los versículos que tenemos allí, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así dice el proverbio, el capítulo 3 de los proverbios. Dice estas palabras. Capítulo 3, y déjeme ver el verso. Ahí estamos ya, mire. El verso, dice el verso, el capítulo 3, el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese usted, después de reconocer al Señor, ¿verdad?, es cosa de ya reconociéndolo, seguir reconociéndolo cada día más y más y más, porque Él es el que en nosotros obra, así como dijo el apóstol Pablo, tanto en el querer como en el hacer, por su buena voluntad. Pero ahora también tenemos que dar reconocimiento a esos vasos que Él escogió para, oiga, nuestro desarrollo. Citamos ¿verdad?, el capítulo 2 de Efesios, verso 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo, agradable al Señor. Efesios 2, 20. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y luego leíamos, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, también hablando de los escritos antiguos, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento. Dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de particular interpretación, sino que aquellos, entendiendo primero esto, dice el verso 20 del capítulo 1 de la segunda de Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía, mire el verso 21, la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu. Mira, hablaron, escribieron siendo inspirados del Espíritu. ¿A quién se está refiriendo Pedro? A los antiguos profetas, a Isaías,
Jeremías, y todos aquellos grandes profetas, y oiga, los grandes profetas y menores profetas también, ¿verdad? Fueron vasos que el Señor escogió. Y ahora también a ellos, a esos vasos, los apóstoles, que fueron primeramente sus discípulos. Ya dijimos, Pedro era uno de ellos, entre los que fueron escogidos al principio. Ya dijimos de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Pues Judas se entregó al Señor. Pero el Señor, ¿verdad? Ahí están las escrituras en donde Pedro hizo luego una elección y salió electo allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero algunos han dicho que se piensa que más bien el que sustituyó a Judas fue Pablo, el gigante del Evangelio. Ahora, bueno, no vamos a pelear por esa parte, no vamos a enojarnos unos con otros, ¿verdad? Pero, oiga, el punto es que es importante hoy más que nunca reconocer a esos vasos especiales. Fueron hombres ciertamente iguales que nosotros, pero con un ministerio especial. Porque todo lo que hablaron y dijeron fue inspirado por Dios. Y estoy diciendo esto porque, oiga, tengo ya algún tiempo caminando en el Señor y me he encontrado entre los mismos, fíjese usted, cristianos, algunos, no, pues eso dijo Pablo, ¿verdad? Pablo, pues es esto y esto, fue un hombre igual que nosotros, expuesto a equivocarse, y que porque lo dijo Pablo, oiga, como en el caso cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, fíjese lo que dice la Escritura, a los Corintios, les dice estas palabras en el capítulo, déjeme mirar, el capítulo, ¿verdad? Primera de Corintios, el capítulo 15, cuando habla el verso 37. Si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. ¿Se fija? Entonces seguimos diciendo que es cosa de poner atención a lo que ellos están escribiendo, a fijarnos en lo que están escribiendo, porque vuelvo a repetir, son vasos especiales que el Señor escogió para, por ellos, pues nosotros crecer, ¿verdad? Porque lo que ellos escribieron no lo escribieron nomás de sí, sino que fueron inspirados de Dios, ¿verdad? Tuvieron su lugar, ¿verdad?, especial. Así de que vuelvo a repetir, y si hay un día en un tiempo en el cual debemos de poner atención, pues es en el tiempo en que estamos viviendo, porque estamos viviendo en el tiempo, oiga, más difícil. ¿Sabe usted la razón de tanta confusión, la razón de tantas doctrinas erróneas? Primeramente, entre todas las cosas está la malversión que se ha hecho de la palabra. Yo he dicho, la versión 60 para acá, todas las versiones, no se diga la última versión, oiga, todas
por sin ningún rumbo. Algunos grupos hasta tienen sus propias versiones, pero malversadas, ¿verdad? Donde sus dirigentes les pusieron cosas que no, pues, que no dicen los originales. Como en el caso, fíjese, ya hemos referido en otras ocasiones el libro de Apocalipsis, cuando se dice, oiga, entrándolo luego, se ha dado a decir que el capítulo 4 es donde está allí, ¿verdad? Diciéndosele al apóstol Juan, se le está diciendo que sube acá, y es a él al que se le dice, no es a la iglesia, es a él. Y yo te enseñaré las cosas que han de suceder después de estas. Y el apóstol dice que fue en espíritu, y entonces empieza a dar razones de lo que vio, pero no es allí el arrebatamiento de la iglesia. Eso es erróneo. Eso es algo que se ha puesto en las mentes, pero que no es la verdad. No es la verdad. Y oiga, otros versos más importantes, como en el caso, el verso que tenemos allí en el capítulo 18, capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es, dice la versión antigua. Y la versión revisada, como dije, comenzando con la revisión 60, dice, viendo la bestia que era y no es, y será, como manda como decir, al futurismo, y será. Pero no son los únicos versos, hay otros versos que están mal versados también, como el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde la antigua versión dice así, capítulo 7, se dice que allí aparece los 144,000, y luego después dice el verso 9, después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos, los 4 animales, y postrándose sobre los 4 animales, y postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás, amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Fíjese cómo dice esta versión. La versión revisada dice diferente. Estos son los que han venido de la gran tribulación. Allí se le agrega la gran, porque se trata, en el caso, ¿verdad?, la doctrina futurista trata de poner, ¿verdad?, de hacer una particular tribulación.
Y lo que pasa es que cuando dice de grande tribulación, se está refiriendo a todo el tiempo de la gracia, en donde, oiga, no nomás Israel ha caminado bajo tribulación, sino la iglesia también. Y la verdad es que no porque nosotros aquí estemos, ¿verdad?, muy cómodos, quiere decir que ya todo está allí terminado, o que ya no hay lugares en donde la iglesia esté padeciendo tribulación. Porque hay ahorita mismo está pasando. Hay lugares, las semanas pasadas, no recuerdo si fue la semana pasada o no sé de qué semana, estaban dando las noticias de las iglesias que se están quemando en cierto país. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias de cristianos. Pero no nomás las iglesias las están quemando, sino que los cristianos persiguiéndolos. Y aquí en este país, los predicadores hablando y diciendo que no, que la iglesia no va a pasar tribulación. ¿Y qué es eso que está pasando? Es que la verdad es que la tribulación desde el principio se inicia, y como dije, y no en todos, es a unos así y a otros así, pero lo vamos a explicar en el siguiente mensaje, ¿verdad? Para que con las escrituras, para que se dé cuenta lo importante que es tener, ¿verdad?, en cuenta a esos vasos que escribieron, ¿Y quiénes fueron los que hicieron estos cambios? Bueno, los cambios se hicieron para acomodar esa idea que no es de Dios, esa idea de esa profecía del rapto, que ahora ya se le ha acabado, ya se le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Ahora ya se usa un nombre bíblico, porque es lo que ciertamente la iglesia va a ser arrebatada. Pero eso no es 7 años antes que el Señor venga, sino cuando el Señor venga va a acontecer eso. Y luego lo vamos a recibir. Fíjese la palabra recibir. ¿Por qué? Porque Él viene aquí a esta tierra. Y nosotros, la iglesia, ya en cuerpos glorificados, vamos a encontrarlo. Oiga, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, porque esa es la verdad. Eso es lo que estos los vasos que el Señor escogió, dijeron. El apóstol Pablo dice, porque no quiero que ignoréis, dice en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo, paréceme que es el versículo 13, donde dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Se fija? Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir, o sea, a encontrar al Señor en el aire, y ya cuando lo encontremos y nos unemos con Él, pues vamos a estar unidos para ya no separarnos con Él. Porque el Señor dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se fija? Y Él viene aquí a esta tierra a establecer
un reino de paz, un reino de paz. Así es de que, bueno, pues Dios nos ayude, ¿verdad? Para permanecer en medio de todas las cosas, en medio de todas las cosas contrarias, permanecer en fe. Amén, ¿verdad? Para que pues, recibamos la corona de la vida, nuestra salvación hasta ahorita, en los que estamos en vida, es en esperanza. Y luego viene, oiga, cuando el Señor venga, es un hecho ya. Cuando Él venga, deja de ser una salvación de esperanza para ser una salvación clara. Así de que, pues deseo que el Señor los bendiga a todos ustedes y que hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Les invitamos para que continúen sintonizándonos, para que sigan escuchando la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor, porque estamos hablando lo que la palabra del Señor dice, no poniéndole ni quitándole, porque eso está amonestado en la misma palabra, ¿verdad? Que si alguno le quita o le pone, oiga, vienen las plagas sobre él. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a todos. Y pues les invitamos para que compartan, ¿verdad?, el video con sus familiares inmediatos, con sus amistades, para que se escuche el mensaje de la palabra del Señor. Analícelo delante del Señor, si está en acuerdo en la palabra. Por eso estamos refiriendo nada más que la palabra del Señor, lo que dice. Y ahora, ¿verdad?, por eso es importante, comencé a decir, es importante, ¿verdad?, poner atención y reconocer a esos vasos que el Señor puso, ¿verdad?, que fueron vasos inspirados por Él. Ahora también, si usted que me escucha es uno de los que en un tiempo creyó al Señor y se apartó por lo que haya sido, busque al Señor, busque al Señor. Saludamos al hermano que recibimos su súplica, ¿verdad?, pidiendo la oración por él. Quiere regresar con el Señor, hermano Fernando Torres. Que el Señor le bendiga. Estamos orando por usted para que el Señor le ayude a hacer esta decisión, porque es el tiempo de regresar. Dios es grande, bondadoso, misericordioso. Ahora los que ya estamos, como lo hemos dicho, permanecer adelante. El que todavía no obedece, que es nomás oidor de la palabra, dijo Santiago el apóstol, que no seamos oidores nomás, sino hacedores de la fiel palabra. Acérquese a escuchar el mensaje por allí en donde esté. Fíjese bien en dónde también se mete. Dios los bendiga.